En la presente sesión vamos a entender los principales indicadores de rentabilidad que se presentan en la evaluación de proyectos. Dichos indicadores nos permitirán medir la creación de valor específica, el periodo de recuperación de una inversión, entre otros aspectos de relevancia. La medición de la rentabilidad económica de un proyecto no es fácil por la enorme dificultad que existe para pronosticar el comportamiento de todas las variables que condicionan un resultado. Por ello, lo común es explicar que lo que se evalúa es uno, quizá el más probable de los escenarios que podría enfrentar un proyecto. Para realizar la evaluación de un proyecto de inversión es necesario utilizar diversos criterios que permiten conocer las ventajas y desventajas que se obtendrían de realizar la inversión. Estos criterios son los indicadores o índices de rentabilidad que hacen posible determinar la rentabilidad de un proyecto a partir del flujo de caja proyectado. Estos indicadores, que en principio permiten identificar la conveniencia de realizar o no un proyecto, pueden ser armas utilizadas para analizar un conjunto de proyectos, decidir entre dos o más acciones alternativas, estudiar la decisión de postergar o no una inversión, entre otras cosas. Cada uno de los indicadores de rentabilidad presenta ventajas y desventajas. Por lo tanto, es recomendable que un inversionista tome dos o más de ellos antes de tomar una decisión respecto al proyecto que está evaluando. Así, cualquier especialista o proyectista que realice estudios de inversión para buscar la alternativa óptima debe tener presente los criterios de inversión y dentro de ella debe usar dos o más indicadores de evaluación, lo cual exige la consideración adecuada de los beneficios y los costos. Planteamos una interrogante: ¿qué es la creación de valor? ¿Será lo mismo crear valor que generar rentabilidad? ¿Qué esperan los proyectos a largo plazo en cuanto a la creación de valor? Veamos un ejemplo de creación de valor. Imaginemos que dentro de un año esperamos obtener como mínimo 10% de retorno por una inversión equivalente a $100. Tenemos tres alternativas de inversión. La primera de ellas devuelve $115. El retorno equivale al 15%. La segunda alternativa de inversión devuelve $110, equivalente al 10% de la inversión. Y la tercera alternativa de inversión devuelve $105, lo que equivale a un retorno del 5%. ¿En cuál de las tres inversiones nos convendría invertir los $100? La respuesta es obvia. Nos conviene elegir aquella inversión que nos devuelve un retorno superior al costo de oportunidad. Esto es la primera alternativa. El retorno del 15% es superior al mínimo exigido por nosotros como inversionistas, que es 10%. Generar rentabilidad no es lo mismo que generar valor. Como vimos en la diapositiva anterior, las tres opciones nos generaban rentabilidad. La creación de valor se genera cuando la rentabilidad ofrecida por una inversión es superior al costo de oportunidad de capital. A eso se conoce como la valla del Koch. Escoger retornos de inversiones que sean superiores y mayores al costo de oportunidad del capital. Los indicadores para la evaluación de proyectos son los siguientes: el valor presente neto o VAN, la tasa interna de retorno TIR, el índice de rentabilidad, el periodo de recuperación de la inversión y el flujo anual equivalente.
Como podemos apreciar en la presente lámina, todos los métodos para evaluar proyectos impactan en el flujo de caja de la empresa. El aporte de los inversionistas o accionistas generará un pago de dividendos a favor de ellos. Los accionistas tienen la oportunidad y la opción de invertir en proyectos u optar por oportunidades de inversión en activos financieros del mercado de capitales. El valor actual neto, VAN, también conocido como valor presente neto, VPN, es el valor actual de los beneficios netos que genera el proyecto. Así, mide en moneda de hoy cuánto más rico es el inversionista si realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en la actividad que tiene como rentabilidad la tasa de descuento. El valor actual neto, VAN, es el método más conocido, mejor y más generalmente aceptado por los evaluadores de proyectos. Mide la rentabilidad deseada después de recuperar la inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer periodo de operación y le resta la inversión total expresada en el momento cero. Las características del VAN son las siguientes: reconoce el valor de dinero en el tiempo, depende únicamente del flujo de caja y del costo de capital, permite comparar varios proyectos, el valor representado solo nos da una idea general del proyecto y no nos mide los resultados anuales. Como podemos apreciar en la presente diapositiva, se debe traer a valor presente todos los flujos de caja proyectados a partir del primer año de operación. La tasa con la que se descuenta el VAN representa el costo de oportunidad de capital, COC, que es la rentabilidad que estaría generando el dinero en vez de utilizarlo en la mejor alternativa de inversión. En términos matemáticos, el VAN se define como la diferencia entre la sumatoria del valor actual de los beneficios y la sumatoria del valor actual de los costos hallados utilizando el COC, menos la inversión realizada en el periodo cero. De esta manera, la representación matemática es la que se muestra en la presente diapositiva. Veamos un ejemplo de cálculo del valor presente neto, VPN. En el cuadro podemos apreciar la inversión inicial equivalente a 1000, el cual está representado con signo negativo, pues significa una salida de dinero que tendrán que hacer los inversionistas en el momento cero. Esa inversión generará 5 flujos de caja anuales equivalentes a 3000 soles cada uno de ellos. La tasa de interés equivale a un 5%. Con estos datos podemos hacer la evaluación del proyecto. En este cuadro se observa la inversión inicial y el flujo de caja por los 5 años de vida útil del proyecto. Cada flujo es dividido por 1 más la tasa de interés que representa el costo de oportunidad del capital. En la medida que va aumentando los años, se va elevando el exponente del denominador. El exponente 1 representa un año, exponente 2 2 años y así sucesivamente hasta el año 5. Prosiguiendo con el ejemplo, se ha dividido cada flujo entre 1 más el costo de oportunidad de capital. Como resultado, se obtiene el flujo de caja descontado. Como se puede apreciar, cada año representa un valor diferente debido al concepto del valor de dinero en el tiempo.
La sumatoria de los flujos de cada periodo descontados del año 1 al año 5 son iguales a 12.988. La sumatoria representa los beneficios del proyecto valorizados al día de hoy. El beneficio neto recibido por el inversionista son 11.988. Esto quiere decir el dinero que estaría ganando el inversionista luego de haber recuperado la inversión. Una vez obtenido el flujo de caja del proyecto, beneficios y costos, se puede calcular el BAN, utilizando los beneficios netos de dicho flujo. La realización o no de un proyecto dependerá del valor que éste obtenga. Así, un proyecto debe ser aceptado cuando su BAN es mayor que 0 y debe ser rechazado cuando éste sea menor que 0. Si el BAN es mayor que 0, es recomendable realizar la inversión en el proyecto analizado. Un valor mayor a 0 indica que se obtendrá una ganancia respecto a la inversión en la mejor alternativa. La presente diapositiva podemos apreciar la representación gráfica cuando el BPN es mayor que 0 y se ha generado valor en un proyecto específico. Tenemos una inversión inicial específica con una flecha hacia abajo, que significa en finanzas una salida de efectivo. Esa inversión genera un flujo de caja neto. Por otro lado, tenemos un rendimiento esperado por el accionista representado por un COC. Para que el BPN sea mayor que 0, el valor presente del flujo de caja generado debe ser mayor a la inversión. BAN igual a 0. Si el valor actual neto es igual a 0, para el inversionista es indiferente realizar la inversión en el proyecto o optar por la mejor alternativa. Los flujos de efectivo del proyecto son justamente suficientes para reembolsar el capital invertido y para proporcionar la tasa requerida de rendimiento sobre el capital. Ahora veamos un ejemplo cuando el valor presente neto es igual a 0. Para ello se presentan los siguientes datos. El monto de la inversión es 5.057, los flujos netos de efectivo son 1.300 anuales en un periodo de 5 años, la tasa de interés exigida en el proyecto equivale a 9.5%. Invirtiendo 5.057 soles el día de hoy, este generará 5 flujos de caja durante 5 años. Cada uno de ellos, como podemos apreciar en la diapositiva, debe ser dividido entre 1 más el costo de oportunidad del dinero, que en este caso equivale a 9.5%. Los flujos de caja descontados, medidos al día de hoy, tienen los valores presentados en la lámina. En el año 1, el flujo descontado equivale a 1.193, en el año 2 el flujo descontado equivale a 1.094, en el año 3 el flujo descontado 1.004, en el año 4 921 y en el año 5 el flujo descontado equivale a 845. Ahora presentamos el flujo de caja completo y el cálculo del valor presente de la inversión. La sumatoria de los flujos de caja descontados a valor presente suman 5.057, igualando a la inversión por el mismo monto, lo que da un resultado, un BPN igual a 0. En la presente diapositiva podemos apreciar la representación gráfica cuando el valor presente neto es igual a 0 y no se ha generado valor para el inversionista, pues solo le está devolviendo el desembolso inicial. Tenemos una inversión inicial específica
con una flecha hacia abajo, como ya habíamos comentado, significa una salida de efectivo, esa inversión generará un flujo de caja neto. Por otro lado, tenemos un rendimiento esperado por el accionista representado por un COC. El valor presente neto es igual a cero debido a que el flujo de caja generado es el mismo que el rendimiento esperado por el inversionista. Si el VAN es menor a cero, el valor actual neto es menor que cero. Entonces eso quiere decir que el proyecto no resultará mejor que su mejor alternativa, por lo que el inversionista deberá no llevarlo a cabo. En la presente diapositiva podemos apreciar la representación gráfica cuando el BPN es menor a cero. Tenemos una inversión inicial específica con una flecha hacia abajo que significa una salida de efectivo. Esta inversión genera un flujo de caja neto. Por otro lado, tenemos un rendimiento esperado por el accionista representado por un COC. El valor presente, en este caso el neto, es menor a cero, debido a que el costo de la inversión es menor al valor presente del flujo de caja. Recordando las siguientes conclusiones: si el VAN es mayor que cero, es recomendable realizar la inversión en el proyecto analizado. Un valor mayor a cero indica que se obtendrá una ganancia respecto a la inversión en la mejor alternativa. Si el VAN es igual a cero, quiere decir, si el valor actual neto es igual a cero, para el inversionista es indiferente realizar la inversión en el proyecto o optar por la mejor alternativa expresada en el COP. Por último, si el VAN es menor a cero, esto quiere decir que el proyecto no resultará mejor que su alternativa, por lo que el inversionista deberá no llevarlo a cabo. Como vimos en la presentación anterior, existen dos tipos de flujos de caja. El flujo de caja económico, que muestra los beneficios netos del proyecto si éste se hubiese financiado totalmente con capital propio, es decir, muestra los beneficios del proyecto en sí. El flujo de caja financiero, que muestra los beneficios netos del proyecto, incluyendo tanto el capital propio como aquel financiado por terceras personas, generalmente instituciones financieras. A partir de estos flujos podemos calcular dos tipos de VAN: el valor actual neto económico, el valor actual neto financiero. El valor actual neto económico, también conocido como el valor presente neto económico, mide la rentabilidad del proyecto para la empresa y los accionistas a través de la tasa de descuento. El valor actual neto financiero, en la evaluación financiera, mide el valor del proyecto para los accionistas, tomando en cuenta las modalidades para la obtención y pago de los préstamos otorgados por las entidades bancarias o los proveedores. La tasa interna de retorno es la tasa de rentabilidad promedio anual que el proyecto paga a los inversionistas por invertir sus fondos allí. En otras palabras, la tasa interna de retorno expresa la tasa de descuento que hace que el valor presente de los flujos de efectivo futuros sea igual al monto inicial de la inversión. La tasa de retorno es una tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido en el proyecto. Interpretación de la TIR. Para entender la TIR, tasa interna de retorno, esta puede ser interpretada como el máximo costo al cual un inversionista podría tomar prestado dinero para financiar la totalidad de un proyecto y ser capaz de repagar tanto el capital como los intereses del financiamiento sin perder dinero.
Ahora supongamos que queremos invertir nuestro dinero y que genera una tasa no menor del 10%, y un banco nos ofrece los siguientes flujos anuales por cada $100. Esta inversión genera flujos de caja por 3 años. El año 1, 133, el año 2, el mismo monto, y el año 3, 170. Planteemos la siguiente interrogante: ¿aceptamos o no aceptamos el proyecto? En este caso vamos a desarrollar un breve ejemplo. La idea es, en un proyecto, calcular la TIR, es el denominador del flujo de caja. Así, despejando la tasa interna de retorno en esta ecuación, expresará la rentabilidad promedio de un proyecto. Para el caso equivale la TIR a 125%. Entonces, como 125% es la rentabilidad ofrecida del proyecto y el costo de oportunidad es 10%, obviamente debo aceptarlo. No confundir la tasa interna de retorno con el costo de oportunidad de capital. La TIR es una medida de rentabilidad que depende del perfil de flujos de caja particulares del proyecto, mientras que el costo de capital es la rentabilidad ofrecida en el mercado de capitales por activos del mismo nivel de riesgo. Dada la definición de la TIR, resulta obvio que si el costo de oportunidad de capital fuera de la misma magnitud, el inversionista será indiferente entre invertir en el proyecto o en la mejor alternativa. Fundamentos de uso de la TIR. Si la TIR es superior al costo de los fondos para financiar el proyecto, entonces el proyecto rinde más que lo esperado por el inversionista, o el rendimiento del proyecto es mayor al costo de oportunidad de capital. Si la TIR es inferior al costo de los fondos para financiar un proyecto, entonces el rendimiento del proyecto es menor a lo esperado por el inversionista. El rendimiento del proyecto es menor, en este caso, al costo de oportunidad de capital. El valor presente neto es una función decreciente de la tasa de descuento. Valor BPN es igual a F COC. Siguiendo con la definición de la TIR, esta sería aquella tasa para la cual la curva del BAN intersecta el eje horizontal, donde el BPN es 0. Esto ocurre viendo la gráfica cuando la tasa de descuento llega a 44.5%, por lo que esta última es el valor de la TIR. En la medida que se incrementa la tasa de descuento, hace que el valor presente neto disminuya. La tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea 0 será la tasa interna de retorno de la inversión. Un aspecto importante a señalar es el criterio de decisión de la TIR. Si la TIR es mayor al COC, el proyecto se acepta. Si la TIR es menor que el COC, el proyecto se rechaza. En el caso que la TIR sea igual al COC, también se acepta el proyecto porque rinde lo mínimo requerido por el inversionista. La tasa interna de retorno económica, TIRE, es la tasa que genera un valor actual neto económico igual a 0. Para hallarla se utiliza únicamente los flujos económicos. Brinda la rentabilidad propia del proyecto sin tener en cuenta el financiamiento utilizado. La TIR económica se calcula al nivel del flujo de caja libre. La tasa interna de retorno financiera, TIR-F, es la tasa que produce un valor actual neto financiero igual a 0. Para calcularla, se utiliza el flujo de caja del inversionista.
Es un indicador que refleja la eficiencia financiera de un proyecto a lo largo de su vida útil, considerando el servicio de la deuda y la distribución de los dividendos. En el presente gráfico se puede apreciar la relación BPN y TIR. Los métodos del BPN y de la TIR siempre conducirán a las mismas decisiones de acéptese o rechácese en el caso de proyectos independientes. Si el BPN es positivo, su TIR será superior al COC, mientras que si el BPN es negativo, su TIR será inferior al COC. Si el valor presente neto es mayor a cero, la decisión correcta será aceptar la inversión debido a que se está creando valor. Si el BPN es igual a cero, la decisión correcta será aceptar la inversión debido a que rinde lo esperado. Si el BPN es menor que cero, la decisión correcta será rechazar la inversión debido a que rinde lo esperado. El ratio beneficio-costo es un indicador que permite hallar la relación existente entre el valor actual de los ingresos y el valor actual de los costos del proyecto, incluida la inversión. Es el cociente que resulta de dividir ambos valores actuales. Este indicador permite determinar si se debe realizar o no el proyecto. Sin embargo, no se debe utilizar solo y es solo útil para brindar información de un proyecto. No se debe utilizar para comparar la rentabilidad entre varios proyectos. La fórmula que nos permite calcular este ratio es la presentada en la diapositiva. Se divide el valor presente de los flujos de caja del periodo del proyecto y se divide entre la inversión. A continuación vemos un ejemplo del ratio índice de rentabilidad. Presentamos los siguientes datos: inversión inicial 1000, los flujos de efectivo neto 3000 anuales en 5 años y una tasa de interés del 5%. Veamos la solución. El procedimiento es descontar los flujos de caja de los 5 años. Como bien sabemos, para ello se divide entre 1 más el COC. Luego se debe sumar los flujos de caja descontados del año 1 al año 5. Para calcular el ratio beneficio-costo se dividen los flujos de caja descontados entre la inversión. El índice de rentabilidad resultante es 12.99. Se interpreta como la inversión que es recuperada 12.99 veces. Los criterios de decisión son los siguientes. Si el índice de rentabilidad es mayor a 1, el proyecto se acepta. Si el índice de rentabilidad es menor a 1, el proyecto se rechaza. El ratio beneficio-costo tiene dos desventajas. Al igual que en el caso del valor actual neto, es necesario seleccionar el costo de oportunidad de capital. Como se explicó, es difícil determinar el verdadero costo de oportunidad de capital, ya que existen muchas alternativas de inversión en el mercado y algunas no pueden ser determinadas por los costos de transacción o la falta de comunicación. No es recomendable su uso en la comparación de proyectos alternativos, pues el flujo de beneficios y de costos puede haber sido tratado de manera no homogénea, utilizando diferentes metodologías. Esto trae como consecuencia ratios de beneficio-costo no comparables. El periodo de recuperación de la inversión es otro indicador para evaluar proyectos. Es un indicador que se usa para evaluar proyectos y tiene por objeto medir en cuánto tiempo se recupera la inversión, incluyendo el costo de capital involucrado. El periodo de recuperación del capital es un indicador que muestra el número de años necesarios para que el inversionista logre recuperar el capital invertido en el proyecto. Por lo tanto, es un valor absoluto, ya que indica el número de años en el que se recupera la inversión.
Entre varios proyectos de inversión se deberá elegir aquel con menos periodo de recuperación de la inversión. En la presente diapositiva se muestra la fórmula del periodo de recupero del capital. Se deben sumar los flujos de efectivo esperados de cada periodo hasta que se recupere el monto inicialmente invertido en el proyecto. A continuación veamos un ejemplo del periodo de recuperación de la inversión tradicional. El periodo de recuperación tradicional es aquel que no toma en cuenta el costo de oportunidad del dinero. Al flujo generado no se le descuenta la tasa del costo de oportunidad. El periodo de recuperación quiere decir que en el proyecto no se considera el valor del dinero en el tiempo. Veamos, tenemos una inversión de 100 y este es recuperado en 2.38 años. El año 1 se genera un flujo positivo de 10, entonces falta recuperar 90. El año 2 se genera un flujo positivo de 60, ahora falta recuperar 30 de los 100 que he invertido. Ese saldo por recuperar saldrá del flujo del tercer año, que equivale a 80. Si divido 30 entre 80 me da un número de 0.38. Entonces el periodo de recupero de la inversión es 2 años más 0.38, es decir, 2.38 años. Hay que calcular la fracción pendiente por recuperar dividiendo 30 entre 80 y me da al final 2.38 años. Yo invierto hoy $100 y lo recupero en 2.38 años con el procedimiento mostrado. Ahora vamos a desarrollar un ejemplo en el cual combinamos dos indicadores de rentabilidad para evaluar proyectos: el BPN y el payback, o que es lo mismo el periodo de recuperación de la inversión. Tenemos 4 proyectos A, B, C y D, en los cuales se requiere una inversión de 2.000. El proyecto A proporciona un flujo neto de el año 1 de 2.000 solamente. El proyecto B proporciona 3 flujos de caja, 1.000 el año 1 y 2 y 5.000 en el año 3. El proyecto C nos otorga 2 flujos de caja de 2.000 en el año 2 y 5.000 en el año 3. Finalmente el proyecto D nos está proporcionando, tal como lo apreciamos en las diapositivas, un flujo de caja en el año 1 de 1.000, después un flujo de caja también de 1.000 en el año 2 y 100.000 en el año 3. Como podemos apreciar, los resultados obtenidos son los siguientes. El proyecto A tiene un payback de 1 año y un BPN de 182. El proyecto B tiene un payback de 2 años y un BPN de 3.492. El proyecto C tiene un payback de 3 años y un BPN de 3.950. Y finalmente el proyecto D tiene un payback de 2 años y un BPN de 74.867. En este caso, la mejor opción será el proyecto D, la que nos otorga un mayor BPN en un periodo de recuperación de 2 años. El periodo de recuperación tiene mayor utilidad en la comparación entre varias alternativas de inversión y no en el análisis de un solo proyecto. Sin embargo, se utiliza como un complemento del BAN. En el caso de tener una sola alternativa de inversión, el BAN es el mejor indicador para tomar la decisión de realizar un proyecto, ya que toma en cuenta el factor de liquidez y rentabilidad. Cuando existen varios proyectos, el periodo de recuperación brinda información complementaria. Entre dos proyectos que tienen un valor actual neto muy parecido, el periodo de recuperación ayudará a tomar la decisión, ya que mostrará el año en el cual se recupera el capital. Aquel con menos periodo de recuperación debería ser el proyecto elegido.
El periodo de recuperación de la inversión muestra algunas limitaciones. Si bien es cierto, este indicador es sencillo de obtener, solo sirve como un instrumento complementario, ya que no considera el costo del capital. Tampoco considera las ganancias posteriores al periodo de recuperación. No descuenta por tiempo ni por riesgo. No toma la vida útil del proyecto. Responde solo a la pregunta acerca de la rapidez con que se retorna a caja el desembolso efectuado. Se utiliza como una alternativa para el BAN. Con la finalidad de incorporar el valor presente de los flujos para determinar el periodo de recuperación de la inversión, primero se descuentan los flujos de caja y luego se obtiene el periodo de recuperación de la inversión. Así apreciamos, el flujo descontado es menor al flujo nominal. Se divide 2000 entre 1.10, entonces resulta el flujo descontado 1818. Calculando el payback, podemos notar que ya no se recupera la inversión, tal como lo vimos en la lámina anterior. En el proyecto B se descuentan los flujos de caja. Se obtiene 909 en el año 1 y 826 en el año 2, y 3757 en el año 3. El periodo de recuperación es 2.07. Hasta el año 2 se había recuperado 1735, producto de la suma de 909 más 826. La parte que me falta recuperar es solamente 265, que se obtiene de restarle 2000 menos 1735. Esa porción se recupera en el flujo del tercer año. Para calcular la fracción del tiempo restante se divide 265 entre 3757. Esto da como resultado 0.07. El periodo de recuperación de la inversión entonces será 2 más esa cantidad calculada, sumando 2.07 años. Ahora analicemos el proyecto B. Se descuentan también los flujos de caja. Entonces se obtiene 909 en el año 1, 826 en el año 2 y 3757 en el año 3. El periodo de recuperación es 2.09. Hasta el año 3 se ha recuperado 1635. La parte que me falta recuperar es 347. Esa porción se recuperará en el flujo del tercer año. Para calcular la fracción del tiempo restante se divide 347 entre 3757. Esto resulta de 0.09. Entonces el periodo de recuperación de la inversión será 2 más 0.09 equivale a 2.09 años. Podemos hacer y repetir el mismo procedimiento con el proyecto D. Otro indicador para evaluar proyectos son los flujos anuales equivalentes, que consiste en evaluar proyectos y compararlos, los cuales tienen vidas útiles diferentes. Dentro del flujo anual equivalente tenemos el caso específico de valor anual equivalente, que es un método alternativo a la uniformización de periodo de proyectos. Veamos un ejemplo del valor anual equivalente. Como podemos apreciar en la diapositiva, tenemos los proyectos A y B, los cuales requieren ambos en el año 0 de 200. El proyecto 1 me otorga un beneficio de 360 en un solo año. Sin embargo, el proyecto B me otorga beneficios distribuidos en 2 años equivalente a 200 cada año. Ambos proyectos me otorgan una rentabilidad mínima del 10% representado en el COC. Ejemplo. Veamos un caso práctico. Vamos a calcular el VAE, flujo anual equivalente. Obtenemos el BPN de los proyectos originales. Se debe calcular el valor presente neto de ambos proyectos. Como podemos apreciar, el primero de ellos nos proporciona un BPN
de 127.27 y el segundo un BPN de 147.11. Hasta este momento no podemos elegir una de las opciones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Este indicador brinda una idea de cómo se distribuirán las ganancias del proyecto si dicha distribución fuera equitativa para cada año. Calculamos el valor anual equivalente, el cual representa las ganancias distribuidas a lo largo de la vida útil del proyecto. Vamos a despejar la fórmula, el flujo neto de cada año en ambos proyectos. Esta distribución o ganancia debe ser equitativa para todos los flujos de caja de cada año. Como podemos apreciar, aquí estamos despejando el numerador, que es el BAE en el proyecto A, que solamente es un año, y en el proyecto B equivale a 2 años. También despejamos el BAE. En este caso estamos eligiendo la alternativa que nos proporcione mayor BAE, mayor retorno. Quiere decir 140 en el proyecto A superior al proyecto B, que solamente equivale a 84.76. Existe un segundo camino para calcular el valor anual equivalente, BAE, no solamente a través de la forma que vimos en la lámina anterior, sino también se puede utilizar la fórmula de la cuota del préstamo. En este caso, deberíamos calcular C, que representa el BAE. Dado que ya tenemos como dato el valor presente del proyecto, R es la tasa de interés o costo de oportunidad de capital y N es el periodo del proyecto. Vamos a mencionar las conclusiones de la presente sesión. En la presente sesión hemos visto los diferentes indicadores de rentabilidad en la evaluación de proyectos. Tenemos el valor presente neto, BPN, o también llamado VAN, valor actual neto, la tasa interna de retorno, TIR, el periodo de recuperación de la inversión, el índice de rentabilidad y los flujos anuales equivalentes. Tener en cuenta que los dos principales indicadores son el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Los otros indicadores son complementarios a estos dos primeros y refuerzan una decisión de tomar o rechazar un proyecto. Cuando se tratan de proyectos de vidas útiles diferentes, se debe utilizar, además del valor presente neto, la metodología para uniformizar los flujos de caja, que son los flujos anuales equivalentes. El BPN económico se calcula con el flujo de caja de libre disponibilidad y el BPN financiero se calcula con el flujo de caja neto del inversionista. Mencionaremos la bibliografía utilizada en esta parte del curso: Evaluación privada de proyectos de Arlet Bertrand y Jani Cueva, y Proyectos de inversión, formulación y evaluación de Zapak Chain. Muchas gracias.